Claro que sí, que se le pedimos un gran aplauso a la nación de Nueva Esperanza, también de Aristóteles, para que deseen un poco la línea lateral para que los jugadores también puedan hacer su jugada allá, deseen un poco la línea para que ambos jugadores puedan hacer su jugada y que el árbitro del aire derecho y izquierdo pueda correr bien para hacer cantar la falta resolver. Saque de banda a favor de Allison. La cobrada sigue metiéndose en el terreno corto. La rasquera muy ubicada, se queda con el balón. Despejando el balón hacia la mitad de cancha. La va buscando el número 14 de Nueva Esperanza. Hace su perito, toque hacia atrás. La recupera. La quita y la pierde. Lo va jugando. La saca la defensa. El número 9 de la camiseta. El balón ubicado lo sigue protegiendo. Un toque de cabeza. El balón ubicado para el número 15 de Allison que arranca. Empieza a atacar hacia la defensa. El balón sigue movimiento. La defensa anticipa con la pierna derecha el balón que sigue movimiento a la mitad de cancha, mete el cabezazo, rechazando muy bien y ahí anticipa la defensa de Nueva Esperanza, el balón y rueda por la sector de la izquierda. Allá aparece nuevamente Allison que trata de hacer disparo al marco. El balón que se va a la raya final que decreta el señor árbitro. Es el primer saque de esquina a favor del conjunto de Allison. Un gran partido, una gran jugada. Creando la jugada efectiva, recupera el número 7 de Allison, se arranca por contacto de la derecha, o el 14, a jugar el balón que sigue en movimiento, despeja el número 9 la camiseta, sigue metiéndose la capital en el terreno, creando la mayor jugada de peligro, Andrea que despeja el balón, pelotazo, a la mitad de cancha, la va jugando el número 15, levanta la mirada, allá la va marcando, hace la pausa, se la lleva por el costado de la izquierda, allá se escuchaba silbato y no ha pasado nada. Arranca muy bien la Nueva Esperanza.